Soy Noel Mata, diputado federal del Distrito 1 del Estado de Aguascalientes. Estoy en 3 comisiones dentro del Congreso de la Unión de la 65 legislatura. Integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. También soy integrante de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Y soy secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Que el gran reto para el siglo XXI es el agua, el abasto suficiente en calidad, cantidad y calidad del agua que debe de tener cada una de las personas en este país es un tema importantísimo. Y en la comisión en la que soy secretario técnico, en esta comisión de recursos hidráulicos, agua potable y saneamiento, estamos conscientes de ello, estamos trabajando de una manera muy ardua, hemos tenido reuniones con diferentes actores que trabajan el tema del agua, que investigan el tema del agua, especialistas en el tema del agua de todo el país, organismos de la sociedad civil organizada, colegios de profesionistas relacionados al tema. Hemos estado escuchando a todas las voces. También, ¿por qué no decirlo?, a grupos de activistas que tienen una visión muy particular del tema de la problemática del agua en el país. Es escuchar a todas las voces, es nuestra principal función y de ahí concluir. Si bien es cierto, tenemos ya cerca de más de 10 años, poco más de 10 años, de que debimos de haber sacado una nueva ley de aguas nacionales. Nosotros vemos que el agua se tiene que tratar desde una perspectiva en 2 factores. Uno, sí, el normativo, pero también la parte técnica administrativa, que es muy importante, y esto debe ir en equilibrio. Consideramos que la actual Ley Nacional de Aguas es una ley que puede ser adecuada, que no necesariamente tenemos que modificar y crear una ley nueva, sino nos vamos a convertir en un país donde tengamos muchas leyes que poco se pueden utilizar porque nada más se quedan con buenas intenciones en el papel. Buscamos que sea un tema más práctico, de mejor aplicación y que esto traiga y ayude a los prestadores del servicio del agua. En este caso, estamos conscientes de que nuestro planeta está compuesto en 70% de la composición del planeta es agua, pero no toda esta agua es para consumo humano. De ahí solamente tenemos cerca del 2.5% del agua que hay en el mundo, es un agua que puede ser consumida por el ser humano. Y gran parte de ella, es decir, de ese 2.5%, pues prácticamente su totalidad se encuentra en los mantos acuíferos. Hoy en día, dentro de la celebración que acabamos de tener del Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, uno de los temas eje a discutir, tratar y debatir a nivel mundial es el problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. En gran parte del mundo, el agua potable se extrae de los mantos acuíferos. Se ha tenido una sobreexplotación de los mismos y ello ha acarreado serios y graves problemas. Desde esto ha incidido también en el calentamiento global, el hecho de que no haya esa humedad en el centro de la Tierra o dentro de la Tierra, hace que la temperatura también se eleve en la superficie y entonces tengamos problemas de incrementos de la temperatura. Estamos conscientes de que el cambio climático es un gran reto, pero también el uso sustentable del agua es un reto que tenemos todos. En México, la Constitución establece la responsabilidad de la prestación del servicio del agua a los municipios. Somos cerca de 2.400 municipios en el país y quiero decirles que cerca del 90%, poco más del 90% de los municipios del país tienen graves y grandes problemas y unos retos enormes para poder garantizar el servicio a sus habitantes. Y no solamente es el agua en las casas, que ahí tenemos el tema de garantizar la obligación de garantizar el consumo como un derecho humano para cada uno de los habitantes del país. También tenemos el grave problema de que no hay agua suficiente para producir nuestros alimentos en el campo, pero tampoco tenemos agua para las actividades industriales, comerciales, y algo que casi no se toma en cuenta, pero también tenemos que tomarlo en cuenta. Necesitamos agua para en la madre naturaleza tener los equilibrios suficientes. Entonces tenemos que distribuir la poca agua que hay en esos escenarios. Y es así
que estamos trabajando para escuchar a todas las voces y que las leyes, las adecuaciones que hagamos a la Ley de Aguas Nacionales sean las adecuaciones necesarias para poder utilizar esta agua de mejor manera. Pero esto tiene que ir acompañado de inversión y no solamente es de buenas intenciones y que quede en el papel. Desafortunadamente en México, en esta administración federal, desde el inicio, el primer año, empezó a disminuir los montos de inversión en materia de agua cada año. Porque bueno, pues se argumentaba que había mucha corrupción en la Comisión Nacional del Agua, se ha debilitado mucho a la Comisión Nacional del Agua, se ha jubilado mucho personal que tenía experiencia, queda poco personal, ha sido invadido, colonizado este instituto por personas que son activistas pero con un pensamiento radical del agua, donde ellos esgrimen la idea de que el agua tiene que ser gratis para todos, que el agua no tiene precio. Esto está muy alejado de la realidad porque el agua sí tiene un costo y ahí es donde nos tenemos que enfocar fuertemente. El agua quizás en su estado natural, en los puntos naturales de la tierra, pues ahí no tiene ningún costo, ahí no lo da la madre naturaleza y en eso coincidimos con ellos. El tema es que llevar esa agua de las fuentes naturales a llevarlas al domicilio donde cada habitante hace su día a día, es entonces que tenemos el problema y ese trayecto, ese recorrido, pues tiene un costo. Hay diferentes fuentes de abastecimiento. Tenemos desde las fuentes de abastecimiento superficiales, como son los ríos, los arroyos, los lagos. De ahí podemos tomar el agua y llevarlo. En zonas del sur, sureste del país, donde tenemos gran cantidad de precipitación pluvial anualmente, pues no tenemos tanto problema, porque ahí están las fuentes de abastecimiento donde quizás podamos tener. Quizás el reto ahí es la potabilización de esa agua para poderla llevar potable hacia los hogares, ¿no? La gente que utiliza esa agua de los ríos, los arroyos, se la lleva en cubetas a su casa y la tiene que llegar a hervir para poderla consumir entonces y que no les vaya a hacer daño, porque a veces alguien puede estar descargando materias no aptas para el consumo humano dentro de una fuente natural como es el cauce de un arroyo, de un venero o bien de un pozo incluso. Hay zonas como el centro norte del país que nuestras fuentes de abastecimiento principales son las grandes presas o bien el tema de los pozos, fuentes de extracción de los mantos acuíferos, que ese es el gran reto y el gran tema que estamos discutiendo este año a nivel mundial. El problema es que hay zonas, como aquí en el centro del país, donde nosotros estamos en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, donde estamos extrayendo el agua a profundidades mayores a los 400 metros, en algunos casos a 500 metros. Sabemos que esa agua es un agua dura, es un agua que viene con algunos minerales, algunos elementos que no son aptos para el consumo humano. Y entonces el tratamiento, el depurar esos contenidos que trae el agua que estamos trayendo de esa profundidad nos genera problemas en la salud de los seres humanos. Hay personas que están teniendo problemas renales, hay personas que están teniendo otro tipo de problemas gastrointestinales derivados de la calidad del agua que estamos consumiendo. Y entonces en ese sentido es una gran responsabilidad, un gran reto para los municipios. Pero no solamente es el consumo, porque para extraer el agua de esa profundidad se requiere invertir en pozos, se requiere invertir en tanques elevados para poder regular la presión y poderla llevar hasta nuestros hogares, a los tinacos que tenemos en nuestras casas y de ahí poderla estar utilizando y disponiendo el agua. Pero una vez que la disponemos, la descargamos. Entonces viene el sistema de saneamiento que hay en todo municipio, en todo estado. Y ese sistema de saneamiento es todo también un sistema complejo que cuesta dinero mantener, que cuesta dinero la energía para esas plantas de tratamiento, que cuesta estarlas actualizando la tecnología de esas plantas de tratamiento para prestar el mejor servicio a la sociedad. Y entonces esa agua que sacamos, que utilizamos en nuestros hogares, que ya la dispusimos y que ahora la estamos virtiendo a las redes públicas, esa agua la llevemos a esas plantas de tratamiento y una vez tratada la podamos reutilizar. ¿Reutilizar en qué? Bueno, pues puede ser desde el propio tanque del sanitario en nuestra casa, donde nosotros le vamos a presionar al mueble y vamos a poder utilizar agua tratada y no agua potable, o bien regar las plantas de nuestro hogar, o lavar los pisos del hogar,
porque es un agua que lleva un nivel de tratamiento que no tiene ningún problema para el contacto con las personas. Quizás no para ingerirla, pero sí podemos disponerla para este tipo de actividades, lavar el auto, etc. Entonces, en ese sentido, es bien importante que encontremos el punto de equilibrio entre el costo justo que tiene la prestación del servicio y no el agua. La prestación del servicio que está desde la extracción, la potabilización, la conducción y también el tratamiento después del uso y disposición del agua. Entonces, en ese sentido, es que se deben de buscar costos referenciales de acuerdo a las características de cada región del país, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Yo ya hice una propuesta, fue de una manera un poco informal, pero ya lo hice en la mesa directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ahí en la Cámara, en el Congreso de la Unión, donde les presenté esa idea. Si bien es cierto, tenemos que el agua es un recurso natural no renovable, al igual que lo es el petróleo, con la diferencia de que para el petróleo sí tenemos unos costos que marcan el mercado, unos máximos y mínimos que nos dicen si estamos comprando, si estamos vendiendo productos derivados del petróleo o el propio petróleo crudo o refinado. En este sentido, con el agua no pasa así. Cada municipio en el país, cada organismo operador tiene sus propias tarifas y ellos lo sacan de acuerdo a valores históricos, pero no a un análisis técnico, un análisis económico, donde analicen cada uno de los procesos y etapas que tienen que tener para poder tener el agua suficiente en los hogares de las familias mexicanas. Es ahí que si hubiera una relación de costos referenciales, y hago aquí el paréntesis, referenciales, no costos obligatorios a cobrar, sino que los organismos operadores municipales tuvieran esa fuente de consulta, les ayudaría mucho para poder entonces estar recuperando los costos que tienen que invertir en toda esa infraestructura hidrosanitaria de sus municipios para poder prestar un mejor servicio. Y entonces ese costo distribuirlo entre el número de consumidores. Obvio, habrá zonas de cada municipio donde tienen otros tipos de servicios que les generan mayor comodidad a los usuarios, y obvio, esas tarifas tendrán que ser más elevadas que las personas que tienen un servicio básico. En ese sentido tiene que ser muy equitativo, muy justo, y entonces poder prestar el servicio de mejor manera. Hay casos, como el caso de la capital del estado de Aguascalientes, es decir, el municipio capital, el municipio de Aguascalientes, donde el servicio no lo presta directamente el municipio, está concesionado a una empresa particular. ¿Qué pasa ahí? Cuando tienes tú unos costos referenciales que se publiquen de manera semestral o anual, son un tema precisamente de referencia para que quienes deseen así concesionar el servicio a una empresa particular estén viendo que esos costos estén dentro de un margen razonable y no se esté cobrando en exceso la prestación del servicio de conducirles el agua, llevarlo, extraerlo, conducirlo, llevarlo y entonces después sanearlo. En ese sentido, yo considero que es un tema que el agua, lo he dicho en otros foros, en otros momentos, no debe tener, primero que nada, sabor, no debe tener olor y mucho menos debe tener color. Y eso coincidimos todos los integrantes de la comisión. En ese sentido, ven con buenos ojos. Obvio, no tendría que elaborar estos estudios un ente de gobierno, porque si no, entonces sí se pudiera prestar o caer en esa tentación de politizarlo y castigar a unos y beneficiar a otros, y no caer en esas tentaciones políticas. Yo creo que ahí lo tenemos que dejar en manos de técnicos. Tenemos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, que pertenece a la CONAGUA. Es un ente que precisamente se creó para eso, para ese tipo de investigaciones, que en coordinación con especialistas de la Asociación Mexicana de Hidráulica, la ANEAS o el propio Colegio de Ingenieros Civiles de México, especialistas en estos temas hidrosanitarios, pueden ayudarnos a hacer todos los estudios necesarios, y con información que estamos virtiendo cada uno de los organismos operadores del agua en el país, pudiera conjuntarse ese gran bagaje de información que pudiera prestar un servicio y convertirse en una herramienta muy útil para tomar las mejores decisiones en cada uno de los municipios del país. En los principales países del mundo, los que tienen mejores niveles de calidad de vida,
se invierte cerca del 1% del Producto Interno Bruto del país en materia de agua. Esta es una inversión del gobierno federal de esos países para poder mantener en óptimas condiciones toda su infraestructura hidrosanitaria. Aquí en México no, desafortunadamente nosotros estimamos que si se invirtieran cerca de 75,000 millones de pesos de manera anual, estaríamos apenas llegando al nivel de un punto de arranque a un punto de equilibrio, ni siquiera en el punto de equilibrio. Tendríamos que tener una inversión constante de alrededor de 100,000 millones de pesos anuales durante los siguientes 6 años para poder entonces combatir el rezago que traemos en materia de infraestructura hidrosanitaria. Se ha tenido una disminución del presupuesto. Este año 2022 el presupuesto es de 33,000 millones, muy lejos del 1% del Producto Interno Bruto, muy lejos de esos mínimos 75,000 millones que se requieren para poder entonces nosotros ir haciendo pues un remontar ese rezago de una manera paulatina. Entonces, pues sí tenemos un gran reto. El gran reto creo que es tecnológico, pero principalmente económico en materia de agua para México.